Pues para nuestra universidad supone un reconocimiento también a una trayectoria de la que fue uno de los elementos constitutivos, yo diría incluso constituyentes, de nuestra Universidad de Alcalá. La antigua Escuela de Magisterio, anteriormente Escuela Normal y ahora Facultad de Educación. Es un reconocimiento a una trayectoria brillante de unos catedráticos que han marcado hitos en la historia de la educación, y a partir del esfuerzo y del trabajo de uno de ellos, de Antonio Molero, de esa recopilación de todo lo que vemos en el museo, pues podemos honrar esa memoria. Pero además es muy importante porque se encuadra en lo que es una tendencia de las facultades de educación a recoger en sus instalaciones este tipo de museos. En concreto vamos a ser la 10ª facultad de educación que va a tener un museo, porque son tan útiles como pueden ser un laboratorio, ¿no? A través de ellos vamos a hacer un recorrido por lo que ha sido la pedagogía de muchas de nuestras generaciones. Para Guadalajara supone una impresionante riqueza, como es la de tener aquí un centro de referencia en la conservación de patrimonio, el patrimonio educativo. Y también va a ser un centro de investigación a partir de los materiales que tenemos en el museo y de otros que esperamos también recopilar a partir de la difusión que se haga de esta idea, que también podría enriquecer los fondos de este museo. Pues todo empieza con una protagonista que es Margarita Cantarero, la viuda de Antonio Molero, y que con su generosidad decide donar pues esta fabulosa colección a la Universidad de Alcalá. Nosotros encontramos 3 salas llenas de un material que nos emocionó, como emocionó también a la pareja de Antonio Molero y de Margarita Cantarero en esa recuperación año a año, pasito a pasito, de cada uno de los objetos que luego forman parte ahora de esta colección. Estuvimos un equipo de voluntarias, Nieves Hernández, Mar del Pozo, Amelia Calonge y yo misma, haciendo inventario de todo aquello que nos dio pues, una bofetada de historia y de emociones pues, muy ricas. Y todos los días descubríamos algo que nos llamaba la atención y que esperemos que también sea esos objetos los que capten la atención de todos los visitantes y las visitantes de este museo. Pues esta antigua iglesia de los Remedios es un espacio simbólico para la Universidad de Alcalá, puesto que está ubicado en el corazón de la ciudad y además es donde se realizan todos los actos académicos importantes de la propia universidad cuando se realizan aquí en el campus de Guadalajara. Además, bueno, pues es el lugar ideal para ubicar estos objetos que simbolizan también el contacto con las escuelas antiguas, puesto que es una iglesia del siglo XVI y se sabe que en las capillas pues también eran lugares donde se producía este proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado ya en esos tiempos. Por lo tanto, pensamos que era el lugar ideal y bueno, yo creo que comprobaremos que ha quedado estupendamente y que es un lugar fabuloso para este enclave. Pues este museo tiene una característica especial, claro, y es que viene de una colección de objetos de alguien que era catedrático de Historia de la Educación, con lo cual sabía lo que escogía, sabía lo que compraba, tenía un conocimiento especial. Por eso algunos de los objetos que hay en este museo son muy difíciles de encontrar. Por ejemplo, tenemos, que para mí es una de las joyas del museo, la tabla original del sistema de pesas y medidas que hizo Mariano Carderera, que claro, es de principios de 1850. Estos carteles
estaban en las escuelas y después de generaciones de niños desaparecían. Entonces es muy difícil tener el cuadro original. Toda escuela tuvo su cuadro, pero el original está en este museo. Hay cosas que son muy especiales porque Antonio se especializó en comprar juegos instructivos, juguetes didácticos y láminas de las paredes, láminas de historia sagrada, de historia de España, de ciencias naturales, y eso no es fácil de encontrar porque además es el material más efímero, el que antes desaparecía, porque era sustituido otra vez pues, por otro tipo de materiales más modernos. Entonces, ¿cuál es el discurso narrativo de este museo? Pues objetos que hablan. De momento tenemos los objetos, están empezando a hablar. Necesitamos apoyo para que con la ayuda de nuestros alumnos y de nuestros compañeros esos objetos hablen muchos más. Y un día hablarán, y esta es la característica de este museo, esos objetos nos contarán su historia. Este museo se ha creado sobre todo para la Facultad de Educación. Ese es su objetivo fundamental. ¿Esto qué quiere decir? Que es diferente a otro tipo de museos. De momento está pensado como un espacio de la facultad. Entonces, como tal espacio de la facultad, uno de sus primeros objetivos es la investigación de profesores y alumnos. Por ejemplo, de aquí podrían salir muchos trabajos fin de grado, y la investigación de otros investigadores que puedan visitarlo de otros países o de otras ciudades españolas y que encuentren aquí material o documentación o la enorme riqueza de libros que también tiene y que también se han donado y forman parte del museo. O sea, una parte es la investigación y otra parte es la docencia. En la docencia, el museo puede formar parte de la docencia no sola y exclusivamente de las asignaturas de historia de la educación o ni siquiera de didáctica, sino de todas las didácticas especiales, porque aquí se puede ver cómo se ha ido construyendo el conocimiento de cada una de las materias que forman parte del currículum actual también de nuestros alumnos. Entonces, el alumno, nuestro estudiante puede ir viendo cómo la historia, las ciencias sociales, las matemáticas, cómo se fue construyendo ese conocimiento y cómo ha llegado hasta el momento actual. Y eso les sirve, primero, para entender mejor cómo se estudia por qué se estudia el conocimiento actual de esta manera, pero también para algo que es muy importante. Nuestros estudiantes pueden encontrar aquí parte de su identidad, porque verán que se recuerda a los maestros del pasado y se recuerda a los niños del pasado que fueron alumnos de las escuelas. A ellos también se les recordará un día, con lo cual es importante lo que vayan a hacer, es importante cómo se construyan a sí mismos como maestros, porque un día ellos formarán parte también de un museo o de alguna actividad histórica. Entonces, los museos que se están creando de educación, decimos que son espacios de memoria, como todo museo. ¿Y qué quiere decir eso? El espacio de memoria, la idea de memoria, lo que quiere decir es que no son tanto unos sitios donde se recuerda pues, cómo fue la legislación o cómo fue la política educativa. No, a los que se recuerda son a los profesores, a los maestros y a los niños. Eso es lo que significa que es un centro de memoria. Se recuerda a los que fueron los protagonistas de la educación. Y eso se recuerda a través de los vestigios, de los trazos, de los testimonios que dejaron, que esos son los objetos. Y eso es lo que tenemos en este museo. Lo primero, fundamentalmente, es una relación histórica, una herencia que recibimos de alguien que fue mucho más grande de lo que simplemente era una pequeña clase. El Museo Molero para la facultad es algo que nos debe hacer sentirnos responsables también de nuestro pasado, que no es ni otra cosa que el futuro devenir de esta propia facultad y de lo que es la educación. Una enseñanza mejor, una enseñanza en la cual los elementos que vemos en este museo
nos animen y nos motiven para ser cada vez mejores ciudadanos y para que nuestros maestros y maestras en el futuro sean capaces de desarrollar con ilusión, transmitida a través de nuestras generaciones anteriores, ese trabajo que nuestros estudiantes deben hacer. Por otro lado, también es de alguna manera un orgullo para la facultad, puesto que al fin y al cabo esta herencia es una herencia que corresponde también a uno de nuestros, no diría profesores, sino maestros, porque al fin y al cabo todos los que en esta facultad trabajamos tenemos profunda vocación. Por tanto, pues básicamente unimos en este sentido esta tradición histórica con el futuro de la facultad. No cabe duda de que nosotros nos veremos siempre reflejados. Una universidad tan histórica como la Universidad de Alcalá encontrará sin duda en este hilo del museo precisamente una razón para seguir progresando, para mejorar cada día. Y finalmente tiene una parte también, no me cabe la menor duda, entre emocional y cariñosa, puesto que Molero no era sino una persona excepcional que supo ver en el futuro de nuestros estudiantes y nuestras estudiantes algo mejor para el mundo.